sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La Gran Invocación, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Antes de introducirnos en esta misteriosa galería a la cual hago especial referencia, por constituir una experiencia personal muy directa, nos encontramos ante una pesada puerta de piedra de unos 3 metros de alto por 2 de ancho. De espaldas a ella y mirando hacia nosotros, en actitud fiera y con disposición de atacarnos, 2 gigantescos asuras nos cerraban el paso. Iban armados con lo que a mí me parecieron sendas horcas o afilados tridentes, cuyas agudas puntas de un metal muy brillante estaban dirigidos hacia nosotros. Bastó, sin embargo, que mi amable guía pronunciase un indefinible aunque agudísimo mantra para que depusiesen inmediatamente su actitud y se apartasen respetuosamente cada cual a un lado de la puerta. Esta fue abriéndose entonces silenciosamente y penetramos en otra galería menor que nos condujo a una estancia muy espaciosa e intensamente iluminada, donde se hallaban reunidas muchas personas, todas ellas en místico y religioso silencio. Nadie pareció advertir nuestra presencia, pero mi amigo R, tomándome del brazo, me condujo a un lugar determinado donde pude distinguir a algunos de mis condiscípulos más avanzados del ashram, quienes me sonrieron muy afectuosamente. Esta fue la primera vez en esta presente vida que penetré conscientemente en uno de los santuarios secretos de Shambhala. Me enteré a su debido tiempo de que aquella estancia estaba destinada a infiltrar fuerza y responsabilidad en el alma de los discípulos espirituales del mundo, convenientemente cualificados en el orden interno. Con estas palabras de Vicente Beltrán Anglada, recogidas de su libro Los misterios de Shambhala, comenzamos el programa de hoy, cuyo tema es Las puertas de Shambhala. En el segundo bloque, después de las noticias, trataremos este tema. ¿Alguien alguna vez se enfrentó con estos asuras, guardianes de las puertas de Shambhala, en cuerpo físico o en cuerpo espiritual? Parece que en la zona de los Himalayas, donde hay nieves eternas, dio origen a la leyenda de los yetis, que no serían más que estos guardianes denominados asuras y que son semietéricos. ¿Y las estancias de Shambhala dónde están? ¿Qué sucede allí adentro? ¿Hay muchos lugares de estos en el planeta? ¿Cómo entrar allí?
Muchas preguntas, como siempre, pero vayamos preparándonos para hablar y compartir ideas sobre otro de los misterios de Shambhala, poco conocido aún, pero que va tomando estado público ante todos los verdaderos buscadores del mundo espiritual. Después de las noticias, nos abocaremos de nuevo a este asunto. Bien, amigos, les habla Jesús Arcano desde Barcelona, España. Buenos días, buenas tardes, y hoy estamos en el programa 173 de Sirviendo a la Humanidad. Como siempre, un saludo muy especial a los amigos que nos brindan su amistad a través del chat. Allí vemos a Josefina, a Ana, a Mar, a Araceli, a Daniel, a Daría, a José María, a Isa y a tantos más. Seguramente que me dejaré unos cuantos, por lo tanto, hasta aquí decimos. Y muy especialmente a Radio Mantran, sin cuya dirección y equipo técnico pues no sería posible este programa. No nos cansaremos nunca de repetir que sin la colaboración de Radio Mantran el programa Sirviendo a la Humanidad no saldría adelante. Y como no, a nuestros compañeros de equipo. Vamos a Argentina porque ahora estamos entre Argentina y España. Y allí tenemos a Marcela, en Tucumán. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, Marcela. Buenos días, Jesús, buen día para todos. Bueno, aquí con mucha alegría y agradecimiento, como siempre, de poder participar del programa y conversar sobre las sagradas puertas de Shambhala. Y quería, Jesús, enviar un cariñoso saludo para Joana y para Juan, que son nuestros compañeros de equipo, y que esperamos que muy pronto regresen al aire. Así que adelante. Continuamos en Argentina. Allí tenemos a nuestro compañero Sergio. Hola, Sergio, buenas tardes, buenos días. Hola, Jesús, hola, Marcela, hola a todos los amigos en el chat. Hoy no me toca estar en el chat, estoy acá participando y bueno, agradecido y contento de este tema tan intrigante y misterioso, ¿no es cierto? Y continuamos en Argentina y allí tenemos también a nuestro compañero Daniel. Hola, Dani, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Acá ya estamos en la tarde, entrando en las primeras horas de la tarde. Y bueno, muy entusiasmado con este tema también de las puertas que dan la entrada a Shambhala, y no sin una cierta cuota de humor que nos envía José María, que cuando tú hablabas, Jesús, de los asuras y nos habíamos enfrentado, él dice, no, la verdad que no lo recuerdo, aunque mi suegra me hace acordar. Bueno, es una nota de humor acá de los argentinos y sobre todo de José María. Pero bueno, realmente si uno se enfrenta a esos asuras, me parece que más que el maestro nos prepare bien, porque parece que son muy fieros realmente. Bueno, y nada más, adelante, Jesús. Pues ahora vamos a la segunda diapositiva y el bloque de noticias. Adelante. Bueno, se nos ha caído justo Sergio, que era el encargado de leer esa noticia, y es presentar el espacio de los ángeles, que ya ha sido creado para descubrir y para acercarnos a esa evolución débica, debido a la importancia que tiene, debido a su papel en la vida del universo, en la que el ser humano y todos los reinos de la naturaleza son construidos por ello. Así que los devas y los ángeles están por doquier, en el silencio, en el mar, en el viento, en las relaciones humanas, en la telepatía, en todos. Así que hoy vamos a escuchar en el espacio de los ángeles sobre devas que construyen cuevas y galerías, del libro Estructuración Débicas de las Formas de Vicente Beltrán Anglada, que ha sido grabado como siempre por Marcela de Argentina. Así que vamos al audio, por favor. Adelante. Los espíritus de la tierra están especializados en el trabajo de mantener la cohesión en el reino mineral, debiendo tener presente que existen espíritus de la tierra o elementales constructores en materia densa, cuyas características son casi desconocidas aún para el investigador entrenado en el arte oculto de la observación débica,
y deben ser percibidos utilizando la clarividencia mental, enfocándola en las capas más profundas del suelo. Son apreciadas así en ciertas especiales circunstancias unas extrañas criaturas de no muy agradable aspecto que habitan en las grandes y profundas cimas planetarias, en los insondables e insólitos abismos subterráneos y en los oscuros laberintos situados en las capas más hondas del suelo. La misión de tales elementales, algunos de ellos de forma casi humana, aunque de gigantescas proporciones, es permitir la aireación del vasto cuerpo de la Tierra. Estas criaturas débicas de las grandes profundidades manejan un extraordinario poder en el nivel etérico en donde actúan. Sus cuerpos están construidos de materia semidensa y trabajan, buscando aquí su analogía más sencilla, de acuerdo con nuestros conocimientos, a la manera de los topos, es decir, construyendo cuevas, galerías, subterráneos y profundísimas grutas. Puede percibírseles en grandes grupos o concentraciones, trabajando intensamente en aquellos lugares del planeta donde por presión kármica deben producirse grandes cambios o reajustes en su superficie. Como he dicho anteriormente, algunos de tales devas son de gran tamaño y al parecer constituyen una jerarquía que comanda o dirige a otras fuerzas menores en la labor de ajustar el proceso kármico a las necesidades evolutivas del planeta, el cual, como sabemos, es el cuerpo físico del logos planetario de nuestro esquema terrestre. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Estructuración débica de las formas, página 50. Dani. Si continuamos con el bloque de las noticias, tenemos noticias de la gran invocación. Pasemos por favor a la diapositiva 3 para compartir fotos y agradecimientos. Con motivo de la difusión de la gran invocación, han llegado estas fotos que espero que ya estén viendo. Es de la gran invocación en Copahue, sur de Argentina. La foto fue enviada por Laura Torres a Willy, que es nodo en Bariloche de la red ITGI Argentina. Acompañando la foto, Laura dice: te envío algunas imágenes tomadas en las jornadas de terapias alternativas llevadas a cabo en la localidad de Copahue los días 3 al 7 del corriente mes. Cuenta también, la convocatoria fue muy exitosa, concurrió gente de distintos puntos del país, la que asistió entusiastamente a las charlas, talleres y actividades realizadas durante todo el día en un amplio cronograma y diversidad. Allí presentamos también la gran invocación, donde las personas que no la conocían la recibieron con mucho agrado, comprendiendo el carácter ecuménico de la misma y su gran poder de servicio planetario.
Muchas personas ya la conocían y expresaron que trabajan con ella diariamente. Se distribuyó el calendario con los plenilunios, los póster, las tarjetas que los asistentes se llevaron agradecidos. Bueno, queremos agradecer a Laura y también a Willy por enviar esta noticia y recordamos que ellos hablan de las tarjetas y de los póster que son gratuitos y que todos pueden solicitar. Y los almanaques los obsequia la Unidad de Servicio de Evolución de Mendoza. Y también hay otro agradecimiento de Irma M. de Argentina, que dice: estimados amigos, por este medio, por este email, les quiero avisar que he recibido el pedido de las tarjetas color con la gran invocación, la cual desde hace ya varios años que las regalo en distintos ámbitos y son muy bien recibidos. Por razones de trabajo, tengo oportunidad de regalar y de exhibir en mi consultorio de terapeuta floral. Con amigas leemos la gran invocación siempre que nos encontramos, además de participar de las meditaciones. Les agradezco infinitamente la actividad que realizan y la oportunidad que me dan de participar anónimamente. Termina diciendo que envía un saludo fraternal y que la luz, el poder y el amor nos iluminen. Este agradecimiento fue enviado por Georgina de Funes, a quien ustedes ya conocen. Y finalmente desde Colombia, Angelita comparte estos agradecimientos. Fabián José F., que vive en Atlántico, Colombia, dice: buen día, reciba un cordial saludo, que el amor del Padre brille y fluya con más intensidad cada día en tu corazón. La gran invocación fue recibida a tiempo. Se ve que están esperando estas tarjetas. Un abrazo de lo más puro desde mi Cristo interior. Y Lucía, desde Neiva, Colombia, también agradece el envío de las tarjetas y que han sido recibidas y envía bendiciones para todos. Y Liliana, desde Bucaramanga, Colombia, dice: buenos días, mil gracias, recibió las tarjetas y realmente este mantra es muy poderoso y hay mucha gente que está sirviendo y recitando la gran invocación, así que gracias Ángela por enviarnos. Y ya finalmente la red Hizki nos avisan que se necesitan nodos, personas que desinteresadamente quieran difundir la gran invocación en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Catamarca, Córdoba, Neuquén. Si vives en esos lugares o en cualquier otro, sumate. Así que bueno, son todas las noticias de la gran invocación y seguimos con Daniel y la diapo 4. ¿Estás ahí, Dani? A ver. Ajá. Sí, se cayó. Entonces, Jesús, por favor, seguimos con la red planetaria de triángulos. Sí, seguimos con lo de triángulos, sí, porque esto no. Bien, red planetaria de triángulos. Triángulos en Cuba. Triángulos en Cuba es un grupo dedicado al bien común a través del fortalecimiento de la trama etérica planetaria utilizando la gran invocación. Del 15 al 23 de abril realizarán conferencias de expansión de buena voluntad por ciudades de Cuba. Si vives en ese país puedes participar. Los datos se encuentran en su Facebook, Triángulos Cuba. La actividad de Triángulos está relacionada, como sabéis, compañeros, con la gran invocación. Si queréis participar de un triángulo, pedid a dos amigos que se unan mentalmente con vosotros. Cuando se pronuncie la gran invocación, únase a ellos y visualice el triángulo vinculado a la red que formamos todos aquellos que están dedicados a este servicio mundial. O en tu ámbito particular, sin necesidad de ingresar al grupo de red de triángulos ni notificárselo a nadie, buscamos a dos personas que se unan mentalmente cada día a fin de meditar en forma creadora durante unos minutos. Pasamos a la siguiente diapositiva, la número 6. Sí, para hablar ¿Lo haces tú, Marcela?
Sí, sí, para hablar del encuentro de líneas jerárquicas de acción 2014, que tenemos gran alegría de comunicarles que el 17 y 18 de mayo se llevará a cabo el quinto encuentro de líneas jerárquicas de acción en Buenos Aires, en Argentina, y el lugar es el Hotel Bauen Suite, sito en calle Corrientes y Callao, en plena capital. Por informes e inscripciones pueden escribir a la siguiente dirección de email: encuentrolja14@gmail.com. Los temas principales que se van a tratar en el encuentro serán Shambhala, Reino Débico, Magia Organizada Planetaria, la Gran Invocación, Red de Triángulos y otros temas de los 6 puntos del maestro tibetano. También se realizarán meditaciones, así que están todos invitados para este encuentro de almas en mayo en Buenos Aires. Los esperamos, y cualquier pregunta para inscripción o para alguna respuesta que necesiten si viven en el exterior, escriban a ese correo que van a tener respuesta. Bueno, y son todas las noticias por hoy, así que vamos a una pausa musical.
El tema que escogimos para hoy, como lo anunció Jesús, es las puertas de Shambhala. ¿Qué sucede allá adentro? ¿Hay muchos lugares de estos en el planeta? ¿Cómo entrar allí? Son algunos de los interrogantes que iremos develando. El primer texto que queremos compartir dice así: Shambhala es el centro más incluyente del planeta y para nosotros es solamente una esperanza para el futuro. Pero como os digo, la simplificación máxima para esta era y para el discipulado es la nota clave de la era de Acuario y es la serena expectación. Entonces, la serena expectación tiene por virtud abrir la puerta que te corresponde para entrar en el santuario místico de Shambhala. Hay que pulsar para poder penetrar en Shambhala y los necesarios mantras de protección para poder librarte del poder de los asuras que guardan las entradas de las sagradas puertas han de ser conquistados a fuerza de serena expectación. La serena expectación desarrolla el centro coronario y desarrolla a extremos increíbles la voluntad espiritual del hombre a tal punto que cualquier mantra facilitado tiene la virtud de hacer girar los goznes de algunas de las puertas que llevan al sagrado recinto donde habita el Señor del mundo. La serena expectación contiene la clave mística del proceso iniciático y con ella el poder mágico, mantrámico o el ábrete sésamo que exige la apertura de algunas de las sagradas puertas. Los asuras son ángeles que guardan las estancias de Shambhala. Cada uno de esos planos tiene puertas, muchas puertas, y en cada una de esas puertas hay un guardián, los asuras que aumentan de vibración, de calidad y de poder a medida que se avanza. No hay ninguna reunión jerárquica, inclusive las reuniones en el ashrama, que no se te exija la palabra de pase. En un ashrama te enseñan a pronunciar un mantra definido que desarma a los asuras, los cuales van armados con una especie de tridente y amenazan al candidato, e incluso lo pueden matar si no está preparado. Todo esto para la primera puerta de entrada a Shambhala, serena expectación y conocer un mantra que te dan en el ashrama. Y luego hay aquí mismo en la segunda puerta de Shambhala donde se te exige el silencio como norma esencial. En la primera tienes que pronunciar la voz que desarma a los asuras y en la segunda puerta tienes que desarmar al asura por el silencio. Si el silencio del asura, hablando en términos muy ocultos, es más grande que tu propio silencio, tú no puedes penetrar. Tu silencio, que es una jerarquía, tiene que estar por encima del silencio del asura. Y entonces se abre la segunda estancia y en esa segunda estancia va el discípulo que se prepara para la iniciación. Porque allí hay un altar y hay mucha gente reunida allí recibiendo inspiración, recibiendo energía y recibiendo vibraciones que proceden del aura etérica de Sanat Kumara. Bueno, estos párrafos pertenecen a libros y conferencias de Vicente Beltrán Anglada y paso la palabra a mis compañeros para que comencemos esta conversación. Adelante.
Adelante, Jesús. Pues bueno, aquí Vicente nos da una idea del requisito básico que hay para entrar en Shambhala. Hay que ser básicamente un discípulo aceptado. El tema del mantra o palabra de pase, la verdad es que despierta mucho la imaginación. De hecho, sabemos que un mantra es una palabra de poder, moviliza los éteres y hace que una hueste angélica determinada trabaje en un sentido muy definido. Es decir, pero siempre cumpliendo un propósito que es el propósito del ashram y muy específicamente el propósito de la jerarquía. Es decir, no se van a dar mantras para hacer según qué cosas si antes el candidato, el estudiante, no está plenamente preparado. Aquí lo que se da a entender con una claridad meridiana es que hay una etapa muy definida entre lo que es la capacidad de entonar un mantra, porque hay que decir una cosa. Imaginaos que un día nosotros, pues por descubriendo e investigando, descubrimos una palabra de siete letras aproximadamente, que son los verdaderos mantras estos de poder, y no nos han explicado cómo entonarla, ni tampoco nos han enseñado a pronunciarlo. Imaginemos que son mayoría consonantes y a lo mejor 2 vocales nada más, o una vocal, etcétera, etcétera. Prácticamente no nos servirá de nada. Es más, nos podría pasar como esas historias que hemos leído, esos cuentos del aprendiz de brujo que se puso a invocar a los elementos y bueno, al final tuvo que venir el maestro a arreglar el desaguisado. Pero lo más interesante de esta anotación de Vicente es la entrada a la segunda estancia de Shambhala. Y allí dice muy claro, si el silencio del candidato, del estudiante, del discípulo, del aspirante, es mayor que el de la asura, del vigilante, automáticamente la puerta se abre. Creo que antes de perfilarnos hacia la búsqueda de los mantras estos de poder y de poderlos entonar correctamente, la clave está, a mi modo de ver, en el silencio y en la serena expectación. No sé, Marcela, Sergio, Daniel. Bueno, acá quiero leer de José María, que está en el chat, algo que puso, y dice así: la función de los asuras es cuidar las entradas de los lugares sagrados. Tienen aspecto desagradable, sí, pero su trabajo es una cuestión de obediencia a sus ángeles superiores, ¿no? Y además en el audio del espacio de los ángeles veíamos que ellos también se encargan de cavar los túneles o galerías subterráneas, es decir, puede ser feo el hombre, pero cumple una función, ¿no? Y viendo también en el primer texto que leíamos al principio, la persona esta que lo llevaba a Vicente a la estancia de Shambhala emite un sonido, es decir, que ese evidentemente conocía el mantra y la forma de emitirla, como decía Jesús, y pudieron entrar, ¿no? Ellos solícitos abrieron la puerta y entraron. Y la serena expectación, es decir, la serena expectación, tal como nos habla Vicente, es la puerta de entrada para los mundos espirituales, así hablando en general. Es la puerta de entrada para el ashram, para una estancia de estas, para entrar en contacto con el maestro, con los ángeles. La serena expectación es algo básico, ¿no? Y entramos en contacto con la serena expectación estando atentos a todo lo que pasa dentro y fuera de nosotros. Ahora, uno antes ni conocía la palabra Shambhala, podría conocer la casa del Padre, como se decía en la Biblia, pero Shambhala uno no sabía, podía conocer la existencia de los maestros de sabiduría, pero Shambhala era solo una palabra, ¿no? Incluso el maestro tibetano, cuando habla de Shambhala, habla en los libros más difíciles y los más gruesos, digamos, y no es algo que antes era muy conocido. Ahora nos damos cuenta que Shambhala, a través del Señor del Mundo, a través de ángeles, a través de maestros, preparan a los candidatos. El mismo Vicente, eso que revela, después que entraron por esas puertas, hubo una ceremonia, hubo muchos discípulos que recibieron energía espiritual, energía de fortaleza, energía de compasión para ser mejores discípulos, y él no se acordaba de todo eso, así que un poco no nos tenemos que preocupar más que de expresar serena expectación y después
cuando nos vamos a dormir, tal vez nos lleven al ashram, tal vez nos enseñen los mantras y tal vez pasemos por esas puertas, acompañados la primera vez, cosa que no haya ningún error, y una vez que sabemos entrar, podremos entrar solo. Pero a mí lo que me llama la atención, que los misterios de Shambhala llaman mucho la atención y nos hace recordar esa frase, hay otros mundos, pero están en este, quiere decir que esto de las entradas a las cavernas y a las galerías subterráneas es realmente un misterio muy grande, ¿no? Y llama mucho la atención y ya cuando llegue el momento de cada uno, entraremos sin hacernos problemas, sin hacer trampa, porque no hay que hacer trampa inventando cualquier mantra, porque ya vieron que los asuras no se andan con chiquitas, te sacan a los tridentazos. No sé qué les parece a ustedes, Marcela. Sí, yo quería decir, Dani, que estos asuras son devas semietéricos y hay distintos, con el mismo nombre asuras, hay muchos que tienen distintas funciones. Lo que me llamó la atención era cómo es de intrínseca la relación que existe entre el mundo débico y el hombre, porque si nosotros hablamos que es la calidad del silencio la que nos permite la entrada a esta segunda esfera de Shambhala, que son lugares de mucha luz, cómo el hombre a través de ese camino evolutivo va preparándose por el silencio, quizás inconscientemente, a llegar a ese momento en donde su jerarquía es el silencio, por lo cual, haciendo el silencio lo que nos acerca al mundo de los ángeles, como vemos viendo tantos programas, ¿no?, que hablamos del silencio, y es decir que el silencio es algo muy importante, y a mayor capacidad de silencio vamos adquiriendo justamente la voz del silencio que nos permitirá la entrada a esas sagradas puertas de Shambhala, por lo cual siempre está el mundo angélico, el mundo débico, y nosotros como cuarto reino, y en una amalgama muy importante. Perdonen, así que bueno, eso quería acotar nada más. Sergio. Sí, después de esta lectura, realmente el concepto del silencio que comparte Vicente, realmente que es muy profundo. Yo, haciendo un poco alusión a mi actividad profesional, que es la música, la definición de música más simple es que es el arte de combinar los sonidos, ¿no? Y yo creo que acá con el Agni Yoga tenemos que aprender el arte de combinar los silencios. Eso es lo que me deja reflexionando mucho toda esta lectura de recién, ¿no? O sea que realmente estos asuras, ellos tienen, evidentemente por esto que estamos aprendiendo acá, como una combinación de ese aspecto físico denso, de potencia, de poder proteger, pero a su vez también una elevada comprensión espiritual como para darse cuenta de cuál es nuestra capacidad de estar en serenidad y en silencio, lo cual es algo fundamental evidentemente para la presencia en Shambhala, porque es como que no admitiría ruido, ¿no es cierto? Como que ese silencio podemos definir el silencio como una ausencia de ruido también. Me parece que eso es muy interesante para relacionar. Bueno, había otra pista, que para entrar en el asrama del maestro hay que tener una vibración similar a la que hay dentro de la rama, o la cita de Cristo cuando dice que el reino de los cielos se toma por la violencia. En realidad, Vicente ha explicado que es el poder, no es una violencia a martillazo, a puñetazo, digamos, sino que es el poder del silencio, hace tanta fuerza, tanta presión, cuando el silencio es igual al que el silencio que hay dentro del ashram, o el silencio que hay dentro de la caverna esta, donde se va a recibir una energía de Shambhala, es lo que abre las puertas, ¿no? ¿Cómo lo ven? Bueno, creo que se aplica ahí, Dani, la ley de vibración, y es tan importante esto del silencio porque todos tenemos la posibilidad de experimentarlo en nuestra vida y de a partir de ese silencio entrar en contacto con otros mundos. Entonces, también se decía que todos somos llamados y todos somos elegidos también, porque esa elección en alguna manera depende de la capacidad nuestra del silencio, de la vibración y de ir penetrando en esos estadios de gran profundidad
del amor de Dios como es Shambhala. ¿Y qué te parece, Jesús? ¿Podrá ser así, que se aplica también la ley de vibración? Creo que sí, porque de hecho el silencio, que es decir, la ausencia de la energía canalizada hacia el mundo de la forma, es una manera más de definirlo, es decir, solamente estar centrado en el mundo espiritual, por eso existe el verdadero silencio, nos pone en ese nivel vibratorio que precisamente tiene ese lugar, esa estancia. Por lo tanto, si alcanzamos ese nivel vibratorio, evidentemente no habrá nada que nos impida acercarnos y formar parte de ese estado de conciencia. Es decir, no habrá limitación. De hecho, el tema de las puertas y el tema de las palabras de pase, en el fondo habría que interpretarlo como aquellas experiencias, aquellas transmutaciones que debemos realizar para alcanzar un determinado nivel. Porque aún en estas estancias todavía estaríamos muy lejos de la cámara del Señor, que evidentemente ni los maestros ni los grandes pueden acceder, pero te da a entender que a medida que van avanzando, los choanes tienen más posibilidades de entrar, de acercarse a esa cámara. Es decir, hasta que alcancemos un nivel de evolución tipo Buda, por ejemplo, una octava iniciación, la iluminación, y realmente no haya ningún impedimento para acceder a esa cámara. Pero claro, ese silencio interno corresponde a etapas de transmutación alcanzadas. Por lo tanto, hay una similitud vibratoria y ya sabemos que todo lo que es similar pues se atrae. Así es. Si tienes una octava iniciación, realmente el Sanat Kumara te dice: oye, Buda, ven aquí, sé mi embajador plenipotenciario ante los otros planetas. Y Buda le dice: bueno, lo voy a pensar. No, mejor no, te hago caso. Conversan de nivel a nivel, ¿no? Porque están ahí muy cerca. Es que conversan entre comillas, porque la distancia de las iniciaciones son abismales, pero en realidad no es lo mismo. Con nosotros no lo podría hacer. Además, que nosotros no podríamos aguantar la vibración de Sanat Kumara. Esto ya por descontado. Ahora, deberíamos tener un triángulo de maestros para poderlo soportar. En la tercera lo vamos a ver cara a cara. En la tercera iniciación. Bueno. Pero, hablando del silencio y siendo prácticos, ¿no? Vieron que a las 5 de la tarde pronunciamos el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Y dice, la tercera estrofa dice: mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. El olvido de nosotros mismos es el olvidar la personalidad, es decir, el mental, el emocional y el físico. Es hacer silencio, Yo no sé si ustedes han tratado de practicar el silencio, que de todas maneras tiene que ser un silencio espontáneo y no buscado. Claro. Pero en la medida que uno se mantiene atento y se hace en silencio en nosotros, primero parece que morimos, ¿no? Claro, muere la personalidad. Pero después nos acostumbramos a vivir en el silencio y el requisito dicen 7 años de silencio para poder entrar en el ashram. Bueno, no es que estemos así 7 años sin tener ningún pensamiento, sino 7 años en que uno entra en una dinámica de silencio, ¿no? Cada vez mejor, cada vez más atento, cada vez más silencioso, cada vez entrando las energías del mental superior y del plano búdico cada vez más frecuente. Entonces, bueno, sin pensarlo, entraremos a la hora del sueño en el ashram y nos prepararán para entrar en estas estancias de Shambhala. Lo interesante es ver que Shambhala y el Señor del Mundo y todos esos seres espirituales no es tan lejos. Bueno, en realidad parece que están lejos energéticamente, pero están en nuestro planeta y haciendo cosas. Y cuando hay un discípulo que va dando la nota, va dando el silencio, ellos mismos se encargan de venir a buscarnos y a tratar de que demos mejor la nota para entrar en estas estancias de Shambhala o entrar en el ashram. ¿Cómo lo ven? ¿Todos podemos entrar entonces a Shambhala? Y a su debido momento sí. Ajá. A su debido tiempo sí que entraremos, claro. La lógica es esa. No de aquí a mañana, pero sí de aquí a que decidamos y asumamos el compromiso, un compromiso mayor en este caso. Una conciencia que sea capaz de vibrar en armonía con ese estado de conciencia. Entonces sí, que no habrá nada que lo impida. Bueno,
Si les parece, leo el segundo texto que tenemos preparado, que Sí, el título es Tercera y Cuarta Estancia de Shambhala. Es decir, si les resultaba difícil la primera y la segunda, ahora vamos a ver la tercera y la cuarta. Y el texto de Vicente dice así: podríamos hablar de la tercera estancia porque en la tercera estancia solamente se puede penetrar si tienes el poder mental necesario para abrir la puerta. Crear una sustancia, digamos, etérica, que precisa un gran esfuerzo de la voluntad para poder abrirla. No existen asuras, pero existen devas que se manifiestan en un mantra, objetivamente, exigiendo la palabra de pase. La palabra de pase es la fuerza de voluntad que tiene que abrir la puerta. Es aquello que en las narraciones novelescas del pasado se llama la palabra de pase para abrir la puerta. Si habéis leído, por ejemplo, Las Mil y Una Noche, Vicente dice: para mí Las Mil y Una Noche es un libro muy esotérico. Siempre que hay una voz para abrir la cueva, tiene relación con la tercera estancia de Shambhala o la tercera puerta. En la cuarta estancia tendríamos que hablar del cuarto éter y cómo hay que abrir la puerta. Pero lo que interesa es que en esta tercera estancia se ve si el discípulo tiene la fuerza mental necesaria para poder abrir la puerta, venciendo la fuerza de aquellos Agnis, ángeles Agnis, que prohíben el paso. Es una lucha titánica. Es como dos contendientes luchando a ver quién puede más. Pero como en las ramas se enseña a practicar una meditación que no se da a todo el mundo, sino que la da solamente el maestro a cada uno según su jerarquía y merecimientos dentro de las ramas, no pueden penetrar todos en esta estancia. Y el que penetra es porque puede luchar. Tiene una experiencia, y esa experiencia es de control de sí mismo. Esta fuerza necesaria para abrir la puerta es la que confiere la segunda iniciación, que se da en un quinto nivel mental, porque todas las iniciaciones se dan en el quinto nivel mental, es decir, en el plano causal, aunque las repercusiones sean en bien sobre el cuerpo físico, estabilizando sus funciones y creando el arquetipo de belleza que tiene que representar, o sobre el cuerpo emocional, equilibrando y haciéndolo receptivo al amor universal. Así, al decir que hablemos, tenemos que decir que la mente es la señora de los tres mundos. En tanto que el alma no tenga poder sobre los tres mundos, no puede ser un gran iniciado. Conferencias del libro de Vicente Beltrán Anglada. Entonces, en la tercera una fuerza de voluntad, y en la cuarta es una lucha mental superior, ¿no? Ya desaparecieron los fieros asuras semietéricos, pero hay otros ángeles de mayor categoría que guardan las puertas a las entradas, a las estancias estas cada vez más especializadas. Y al entrar en la cuarta, uno ya tiene la primera iniciación y da el tono para la segunda iniciación, da la característica para la segunda iniciación. Así que es como que está todo arreglado, este asunto de los mundos espirituales, no se puede hacer trampa, no hay ningún amigo que te haga entrar por la puerta del costado, no hay ninguna tramoya que se pueda hacer, como decimos acá en Argentina. Es decir, es algo muy serio, ¿no? Nosotros entramos en contacto con todo este mundo misterioso, pero que tiene, digamos, sus requisitos y hay que cumplirlos. Ellos están, los maestros y los ángeles y todos los que habitan el mundo espiritual, están dispuestos a ayudarnos. Así que el silencio y escuchar bien la fina voz del silencio que nos dará, digamos, todo lo necesario para ir avanzando en las iniciaciones y entrando en estas grandes cavernas donde ocurren cosas espirituales. Bueno, no sé quién quiere seguir. Sergio, que estuvo un poco calladito. Sí, yo creo que la cuestión que hablábamos hace un ratito del silencio y toda esta etapa que estamos comentando ahora, ¿no es cierto? El silencio
realmente es algo vibrante, ¿no? Cuando estamos contemplando una naturaleza y llegamos a tener ese vacío porque nos llena, ¿no es cierto? Ahí como que suspendemos todo ese reclamo que tiene la personalidad permanentemente, sea por lo corporal, por lo emocional, por lo mental, ¿no es cierto? Y bueno, en parte estamos con este concepto de que el silencio no es la ausencia de lo que sería el sonido como lo vital, porque si no tenemos sonido, como que no hay vida, ¿no es cierto? Como que podemos escuchar otras vibraciones nuevas, ¿no es cierto? A lo mejor podemos escuchar la vibración de Sanat Kumara, la vibración del planeta. Yo creo que tenemos todo eso por delante como mundo a descubrir, ¿no? O sea que si logramos esos silencios propios podemos encontrar nuevas armonías o nuevos conceptos de vibración que, aunque en principio no lo estemos escuchando, digamos, no estoy escuchando nada, yo creo que el alma en su nivel va a poder escuchar cosas porque nosotros pudimos hacer ese silencio, o sea que nuestra parte en ese sentido puede ayudar mucho, ¿no es cierto? No sé qué les parece este concepto. Sí. ¿Cómo lo ves, Jesús, tú? No, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa que estamos aprendiendo en mantillas, en pañales, a aprender lo que es el silencio y confundimos la ausencia de palabra con silencio. Y no es exactamente así. Sí es cierto que una persona en el sendero tiene que aprender a trabajar con la energía. Y la energía del centro laríngeo es una energía sagrada. De ahí la conexión directa que tiene con el centro sacro. Es un centro creativo de tipo superior. El hombre, cuando es meramente humano, pues sabemos que crea con el centro sacro. Pero cuando empieza a manifestar su divinidad, empieza a crear con el centro laríngeo. Claro, el centro laríngeo es la mente superior, el átomo manásico permanente. La utilizamos de una manera egoísta, trabajando solamente el aspecto material, el aspecto de canalizar la energía para poder disfrutar más de la vida, por ejemplo, o satisfacer los deseos. Cuando se llega a ese nivel, ya se está trabajando en el vehículo causal, en lo que es los planos más elevados del plano del vehículo mental, la parte superior, y ahí estamos trabajando con una energía que es diferente, una energía que ya nos habla de una impersonalidad total, que no se ha conseguido precisamente esa impersonalidad por la ausencia de palabra articulada, sino por no abocar la energía propia de la forma hacia el mundo de la satisfacción del deseo, hacia el plexo solar. Si el ser humano tiene una lucha muy grande entre lo que es el plexo solar y el centro laríngeo, pero establecida desde hace muchísimo tiempo, tiempo que viene desde Lemuria prácticamente, y es una crisis que en este periodo ario tendrá que solucionarse, y el silencio va a ser la prueba. Porque además hoy lo podemos ver cuando, imagino que también tenéis experiencia de formar parte de grupos de meditación. Y a veces pues nos ha gustado, después de quedarnos en una meditación, unos minutos más en silencio. Y cuando han pasado 3 o 4 minutos, hay gente que se empieza a incomodar. Y lo curioso del caso es que nadie estaba hablando. Pero la vibración que se genera es tan potente que a muchas personas, por tener el plexo más abierto posiblemente, les bombardea y que empiezan a sentirse agitadas, alteradas, y empiezan a aparecer los ruidos. Y esos ruidos, que no son palabras, te indican que todavía hay algo que tenemos que pulir entre todos. Fijaos qué ejemplo tan sencillo. Imagino que tendréis experiencias similares en Argentina y en cualquier parte del mundo con grupos de meditación. Lo difícil que es mantener ese silencio. Sí, cuando nosotros decimos vamos a hacer un silencio, a veces decimos, no tengan miedo del silencio, porque a veces cuando se hace un silencio verdadero, la personalidad es la que se incomoda, ¿no? Porque ese silencio es muy dinámico. Es muy dinámico. Y también cuando hacemos silencio, hay justamente unos ángeles denominados así, los ángeles del silencio, y dice que se acercan al ser humano por la nitidez áurica, y el silencio produce eso, la nitidez áurica. Entonces estos ángeles se van acercando y van trabajando con todas aquellas cosas que ya el ser humano
no les sirve, porque el silencio tiene esa potencialidad de arrojar hacia la periferia todo aquello que ya sobra en la vida, ¿no?, espiritual. Por lo cual ahí trabajan, dice, estos ángeles, que son los ángeles del silencio. Y en esa alquimia, en la transmutación y en la redención que vamos realizando todos como seres humanos en el camino espiritual o en el camino evolutivo, si ustedes se fijan, siempre están ahí los ángeles, los devas, también están ahí en las puertas de Shambhala, están en las enseñanzas de los ashramas, donde aprendemos todos vibraciones, colores, sonidos, mantras, palabras. Entonces, en cada una de esas puertas que uno va a franquear en algún momento, también están Agnis, por ejemplo, como recién decían, donde el ser humano va aprendiendo la vibración, a distinguirlos, y es eso también que le facilita a través de todo un movimiento evolutivo poder franquear esas puertas de Shambhala, por lo cual es realmente ver la unidad que existe entre los hombres y los devas en todo el camino evolutivo. Es un canto de esperanza para cada uno de nosotros, y hay que descubrir ese mundo, y la llave está en el silencio. Sergio, sí. ¿Querés decir algo? Si no, yo quisiera contar algo también después. Sí, digo algo más, que en todo esto lo que estamos leyendo es como que, bueno, uno podría decir, no hay atajos, ¿no?, para llegar a Shambhala, porque también es lo natural, ¿no es cierto?, porque en Shambhala está el fuego del Señor del mundo. Entonces es lo lógico que todo sea un camino progresivo, o sea, que la naturaleza no da saltos. Y de alguna manera también es como que, contradiciendo a esto, Vicente también nos podría decir, bueno, pero también podemos simplificar como una especie de atajo, pero que siempre respetando la evolución natural, la serena expectación es lo que nos está diciendo para la era de Acuario, ¿no es cierto?, que es la gran palabra de pase, porque es lo que tenemos que profundizar en toda situación, en todo momento de conflicto, el punto, digamos, neutro, como sería el ojo de la tormenta, ¿no es cierto? O sea, que eso tenemos que tratar de hacerlo como una filosofía de vida en el aquí y ahora, que eso realmente pienso que es lo difícil, ¿no es cierto?, de poder desapegarnos de nosotros mismos y tener esa actitud que hace que, bueno, que en todo caso, digamos, eso que nosotros concebimos como la paz o como puede ser Shambhala, la ciudad de la paz, sea algo presente, porque, como dice Vicente, Shambhala es todo, ¿no es cierto? Eso un poco quería comentar. Adelante, Daniel. Sí, Vicente dijo que la serena expectación es una dádiva de la nueva era y de la constelación de Acuario, y realmente simplifica mucho las cosas. Yo lo que quería comentar es que una vez estuve en Brasil de vacaciones, en el interior del estado de Bahía, en una zona que se llama la Chapada Diamantina, cerca de la ciudad de Lençóis. Y después de visitar todo lo que había, todas las cascadas, todos los accidentes geográficos que había, un poco aburrido, el señor de la posada nos dijo, ¿y no les gusta visitar cavernas? Cavernas como cavernas, sí, cavernas con galerías subterráneas. Y sí, podía ser interesante. Bueno, y ahí fuimos. Ahí yo pude ver unas galerías subterráneas que, si ustedes conocen el subterráneo que está debajo de las ciudades de Buenos Aires o de cualquier otra ciudad, eran más grandes que esos túneles que se cavan para los subterráneos, más grande, y cada tanto había una zona redonda como una caverna, más circular, más esférica, y luego seguía en otra dirección. Y el guía, en un momento dado, le preguntamos, ¿y esa chiquita que sale al costado, para dónde va? Dice, esa sale a 14 kilómetros en una ciudad que se llama, no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Y bueno, en el libro Los Maestros y el Sendero hay una imagen del maestro Mori a caballo entrando en una caverna, ¿no?
y él habla un poco al Leadbeater de eso. También el maestro tibetano dice que en las cavernas esas está toda la historia de la humanidad, todos los inventos científicos que se han realizado en toda la historia de la humanidad. Y bueno, Vicente también habla, ahora en este momento no tenemos la cita ahí en lo que Marcela nos trajo hoy en el espacio de los ángeles, son los asuras que cavan esas galerías subterráneas que están debajo de todos los continentes, como si fueran los alvéolos de la corteza terrestre, ¿no? Y nuestro compañero Martín, hace poco, nos trajo una noticia de que en el año 2012 se encontró en Rumania, en los montes Bucegi, una montaña prácticamente hueca, y que se encontraron cosas muy extrañas, entre ellas 3 túneles que, según ellos dicen, un túnel iba desde Rumania hasta Egipto, a una zona que todavía no ha sido descubierta, de tipo arqueológica. Otro túnel iba al Tíbet y otro túnel hacia el centro de la Tierra, dice ahí la información, ¿no? Y en la caverna antes de esos túneles se encontraron muchas cosas, entre ellos como un aparato que proyecta así en forma de holograma toda la historia de la Tierra. Es decir, que este asunto de las cavernas, si bien entrar en las estancias cada vez más elevadas se da en los mundos internos, son cavernas que también existen físicamente, ¿no? Y que están custodiadas para que nadie entre, nadie puede entrar. No sé esta de los Montes Bucegi por qué pudieron entrar. Y bueno, eso quería decir. Creo que esto de las galerías subterráneas es tema para un programa entero. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues sí, es interesante. Es muy interesante. Blavatsky también. En realidad, también habla de los Andes, de famosas galerías que habían allí. Pero en realidad esto de las galerías subterráneas y los nodos de conexión, ¿a qué nos recuerda eso? Al Internet, ¿no? Imaginemos los cables de fibra óptica y los nodos de conexión, que son las intersecciones donde se distribuye la señal. Es curioso que se haya copiado este modelo, ¿eh? Modelo arquetípico que se ha plasmado. Lo que pasa es que esto de los túneles habría que interpretar lo siguiente. ¿Y los túneles se recorrían de forma pedestre, es decir, andando a pie, o había alguna forma para deslizarse por ellos? Porque, a ver, la distancia de Rumanía a Egipto, a ver, me imagino que irían por debajo del Mediterráneo, un tramo, o al Tíbet, la verdad no es de 1 kilómetro, son miles de kilómetros. A no ser que, entrando en determinado estado de conciencia, hubiera un deslizamiento total y aparecieras en el Tíbet o en Egipto, donde fuera. No sé. Hay también una noticia que en la época de la colonia de los españoles, cuando estaban en Ecuador, esto lo cuenta uno famoso que hizo una película también, Recuerdos del Pasado, no me acuerdo cómo se llamaba. Daniken. Exactamente, y dice que lo perseguían los españoles a los indios desaparecieron todos, una tribu completa desapareció aparentemente en unas cuevas de esta, y entraron en el túnel y nunca más aparecieron, ¿no? Así que bueno, si les parece bien, tal vez podríamos hacer otro programa con este asunto, pero lo interesante es que Shambhala está ahí muy cerca, y todo depende, digamos, de lograr estados de conciencia nuevos que no están muy alejados. Solo hay que subir el próximo escalón, y después el siguiente, y después el siguiente, y un día nos encontraremos en Shambhala o ante el Señor del Mundo en la tercera iniciación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ¿quieren seguir conversando o vamos a una pausa? Como queráis. ¿Queréis hablar o pausa? ¿Sergio? Bueno, sí. Sí, lo que es interesante que plantea Vicente es que hay entradas también falsas de Shambhala, ¿no es cierto? Que también son parte como de la seguridad de Shambhala, de considerarlas, ¿no es cierto?, supuestas entradas, y en realidad no lo son, ¿no es cierto? Y obviamente que siempre, como al principio habíamos leído, están los asuras custodiando, ¿no es cierto? Pero también hay como cierto tipo de prueba para los discípulos
de a lo mejor considerar que en algún tipo, eso también lo explican en los misterios de Shambhala, ¿no es cierto?, en el libro Vicente Beltrán, y que hay algún tipo de entrada que está como de prueba para ver si realmente nos damos cuenta y consideramos que estamos ingresando a un determinado nivel de conciencia, o es a lo mejor algún tipo de espejismo que nosotros estamos creyendo, y también hay que tener cuidado con eso, ¿no es cierto?, porque podemos considerar que hemos llegado y quedarnos ahí cómodos, ¿no es cierto? Así que también es un buen llamado de atención por parte de las explicaciones que hace sobre las entradas de Shambhala Vicente Beltrán, ese comentario, ¿no? Sí, en Brasil se podía andar dentro de esas galerías, que era una galería, por ejemplo, una era muy simple de caminar. Ellos, los guías, van con el farol de noche, como se llama, a gas, y te van mostrando todas las estalactitas, y el sol de noche, y te van mostrando todas las estalactitas y estalagmitas como lo más importante, pero lo más importante es estaciarse ante esas galerías tan inmensas, y bueno, uno recorría 3 kilómetros y se entraba del nivel de la tierra y salía en el nivel de la tierra. Ahora, esa galería está abierta. Evidentemente, si hay una galería que penetra más adentro y Shambhala no quiere que no entre nadie sin permiso, ya sea porque esté en la basura o por lo que otro, uno no puede avanzar. Es decir, por más que tenga el resuello de caminar 5.000 kilómetros desde Rumania al desierto de Gobi, hay lugares en que no se puede entrar. Es decir, Shambhala, cuando no quiere que el ser humano no entre, pone los requisitos y el ser humano no entra. Es más fácil entrar en sueño y con serena expectación que físicamente, pero lo importante es poner de manifiesto, y si ustedes buscan por internet, hay muchos lugares en el mundo donde hay galerías subterráneas. Incluso ahí Seba puso un video que hay en la radio donde algunos se tiran, ¿no?, con ese que en caída libre, y después abren el paracaídas, esa gente que sabe, demostrando esa imagen demuestra la grandiosidad que a veces tienen las cavernas y las galerías subterráneas, ¿no?, que bueno, es fantástico todo esto. Parece que todo este tema de las galerías, Daniel, las cavernas, están gustando mucho a los oyentes que están pidiendo un programa con esos temas, ¿no? Y el Seba volvió a poner el video, gracias, Seba. Es que tiene mucho que ver con la iniciación todo eso. Claro. Mucho, con cambios de conciencia. Bueno, de hecho, un túnel es eso nada más, es decir, una alteración de conciencia y una forma de llegar a un lugar sin necesidad de ir por el camino trillado, por otro camino, que es lo que la meditación hace. Los seres humanos, cuando en una ciudad hemos construido una red de metro, por ejemplo de metropolitano, de tren subterráneo, lo hemos hecho para cortar distancias. Es una manera clásica, o muy clara a mi modo de ver, de hablar de lo que significa un proceso alquímico o iniciático. Claro. Bueno, algún día vamos a hablar de todas estas cavernas, si da para tener un programa, vayan investigando ustedes por internet, y bueno, todo esto de los misterios de Shambhala, en la literatura de Beltrán Anglada está el libro Los Misterios de Shambhala, y están las conferencias que se han catalogado como los misterios de Shambhala. Hay unas cuantas para ir leyendo, entonces uno se da cuenta, después de leer o escuchar las conferencias de Vicente, que antes no sabía nada de Shambhala, pero ahora se da cuenta que Shambhala es muy incluyente, tiene muchos misterios y hay muchas zonas que se pueden ir descubriendo, aunque sea leyendo, ¿no? Y el tibetano también tiene mucho sobre Shambhala y Blavatsky, así que hay mucho material. Pero bueno, se nos va acabando el tiempo y es hora de entrar en la meditación. Así que, como decimos, la mejor forma de meditar es hacer un profundo silencio en nuestros 3 vehículos inferiores. Hagamos silencio en el físico, que es estar relajado, con la columna derecha, haciendo respiraciones profundas. Y silencio en el emocional, lograr que quede calmo como un lago de montaña.
y silencio en el mental, prestándole atención al mental y cual si fuéramos asuras o grandes ángeles, la mente concreta hace silencio ante la atención de nosotros como ser superior, como yo superior, y recordando que cada vez que nos preparamos para la meditación y hacemos silencio, tal vez estemos capacitándonos para entrar en alguna de las estancias de Shambhala. Entonces, un silencio más profundo en el nivel del alma. Vemos todo el grupo alrededor de un círculo que está en silencio y que es un solo ser en estado de meditación. Y en ese silencio seguimos las indicaciones de Jesús. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores.
que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.